El autor y su obra tiene como invitada a Felicitas Cort, quien es fundadora y presidenta de la Asociación Venezolana para el Avance de la Conducta y Psicoterapia Cognitiva, así como vicepresidenta y cofundadora de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación de Conducta. A lo largo de 4 décadas se ha enfocado en la psicología conductual. Ha compartido sus conocimientos en diversos medios y es autora de los libros Psicología del Comportamiento Infantil, Psicoterapia de Grupo, Manual de Emociones, Psicoterapia Conductual y Cognitiva y Técnicas Terapéuticas Aplicadas a la Conducta. Acompáñenos en esta interesante charla entre José Nieto y Felicitas Cort sobre la salud mental aquí en El Autor y su Obra. Felicitas, muchas gracias por venir a nuestro programa. Gracias por invitarme, José. Antes de empezar las preguntas, ¿cuántos libros has publicado sobre psicología? 5, José, 5 libros. Sí. El primer libro se llama Técnicas Terapéuticas Aplicadas a la Conducta y fue el primer libro en español de mi especialidad, que es Psicoterapia Conductual y Cognitiva. ¿Cuántos años llevas en la carrera? Muchísimo, más de 20, la verdad, y me apasiona cada vez más, es fabuloso. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la psicoterapia basada en la evidencia empírica? Mira, José, hoy se llama psicoterapia basada en la evidencia empírica, pero realmente es lo que se llama psicoterapia conductual y cognitiva. Y cuando tú te metes en el mundo de la psicología, y por cierto, muchísimas gracias porque es primera vez que tienes un programa con psicólogos, así que me siento honrada. Hay más de 400 psicoterapias, ¿sabes? Y tú las puedes ubicar en distintas escuelas. Hay una escuela psicoanalítica que todos conocemos, hay la escuela humanista que tiene que ver con lo que eran las terapias de grupo, grupos de encuentro, hay la psicología transpersonal, pero también está esta modalidad que es muy reconocida en países anglosajónicos. En Venezuela hay un movimiento importante y en muchas partes, sobre todo de habla en inglés, ¿no? La psicoterapia basada en la evidencia empírica quiere decir que la aplicación de la psicoterapia está basada en lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio experimental de la conducta. Por ejemplo, si tienes ataques de pánico, la modalidad del trabajo con una persona que tiene ataques de pánico no es porque nosotros lo pensamos así, sino que hay manuales específicos, cuestionarios muy concretos e investigaciones que se han hecho en distintos laboratorios. Por ejemplo, para decirte, aquí en la costa este hay estudios sobre las preocupaciones, solo un laboratorio dedicado a las preocupaciones, o un laboratorio dedicado en Filadelfia, por ejemplo, a los traumas, al trauma. Entonces, lo que nosotros hacemos los especialistas en psicoterapia conductual es aplicar a la clínica lo que se ha estudiado en las ciencias de la conducta. Y tenemos bastante éxito, muchísimo éxito. No es una panacea, pero tenemos muchísimo éxito. ¿Cuál es el leitmotiv del libro Manual de Emociones? Bueno, mira, obviamente yo vengo de Venezuela y este libro decidí escribirlo, ya es mi 5º libro, era porque la situación en el país amerita que el venezolano, y que también eso aplica porque es un libro genérico, vamos a decir, lo puedes leer en Estados Unidos, lo puedes leer en España, lo puedes leer en cualquier parte, y lo que busca es, por debajo hay una información de qué puedes hacer para prevenir la violencia, porque sabemos que hay una epidemia, una pandemia de la violencia, y no pare usted de contar lo que está ocurriendo en nuestro hemisferio y en en el mundo en general. Entonces eso se ha estudiado con bastante detalle, pero lamentablemente hay una brecha muy grande entre la información que tenemos los especialistas de psicología, y por eso te agradezco muchísimo el programa, la oportunidad de llamar la atención de los, vamos a decir, de los líderes, de quienes manejan las decisiones, las voluntades de crear campañas para prevenir la violencia, porque una golondrina no hace verano. Un libro te da una información, pero nosotros queremos que esto, vamos a decir, amerita hace rato hacer programas, campañas para realmente prevenir lo que está ocurriendo, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto para prevenir la violencia?
Bueno, nosotros en Venezuela tuvimos, digo nosotros, la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia del Comportamiento, que es una organización sin fines de lucro que he extrapolado aquí a Nueva York. Incluso en las Naciones Unidas hay un grupo de sección de salud mental y medios donde yo estoy participando como voluntaria, obviamente, por ahora. Pero lo que nosotros estamos, este proyecto de Tregua para los Venezolanos fue un proyecto muy completo que no da tiempo para explicarlo acá, pero incluía 80 talleres, 80 talleres y 4 video spots, TV spots, spots de televisión, pequeñas viñetas de televisión, que me costó mucho conseguir pues que lo hicieran, porque en psicología generalmente no se pensaba hacer viñetas sobre estas cosas. Pero, ¿qué cosas son? Relajación, cómo te comunicas, cómo haces para prestar atención a la ira, porque lamentablemente quienes están allí no saben las características de un episodio de ira. Y nosotros sabemos que la ira tú la puedes medir igual que la fiebre, tú puedes detectar qué está ocurriendo en términos de grados, es como un continuum. Y entonces nosotros podemos hacer prevención y de eso se trata. Te agradezco mucho esa oportunidad de darle información. Esto, por ejemplo, este folleto nosotros lo distribuimos en el Metro de Venezuela, pero lo presenté en un congreso internacional y nuestros colegas estaban fascinados. Digo, gente de Dinamarca, y que explica para incluso personas que no saben leer, porque tiene imágenes muy sencillas, dice cómo te comunicas, qué es comunicación en palabras muy sencillas, qué es, cómo le prestas atención a la ira y qué haces para relajarte, porque claro, si tú estás sereno, no vas a caer o serena, no vas a caer en la trampa de quien quiere agredirte. Entonces es todo, lamentablemente, pues aquí no podemos desarrollar todo esto, pero sí tuvo mucho impacto y estoy muy contenta con los resultados, la verdad. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Conducta responsable, conducta irresponsable? Excelente tu pregunta. Una conducta, lamentablemente hay una irresponsabilidad importante, yo diría, esto es de nuevo genérico, porque he estudiado muy de cerca también lo que está ocurriendo acá, y irresponsabilidad es no darle consecuencias a las conductas que son como en los colegios, que cuando están llamando las bravuconerías, lo que llaman bullying, ¿no? Por ejemplo, esos son los inicios desde allí hasta los homicidios y los suicidios. Podemos decir que realmente hay que prestarle atención cuanto antes, y eso requiere decisiones no solo de las escuelas, sino decisiones políticas, porque hay una necesidad de llevarlo masivamente. Por ejemplo, en relación al trauma, hay países como en Israel que le dan información en radio, prensa, televisión a los ciudadanos qué hacer frente al trauma, por ejemplo. Entonces, si tú sabes qué hacer frente a la violencia, cómo abordar los ataques, las agresiones, incluso los pellizcos, las groserías, la palabra procase, si sabes qué se puede hacer, pues vas a prevenir, no tiene que llegar la escalada a los niveles que hemos llegado, ¿no? Sin contar, no me voy a meter con el área del desarme, pero eso no es el campo de la psicología, pero obviamente con tanta facilidad de comprar armas. Bueno, sí. ¿Cómo se cambia una conducta? Mira, la psicoterapia conductual y cognitiva se ocupa de cambiar el pensamiento. Tú puedes cambiar el pensamiento es conducta también. Entonces hay formas, estrategias muy sencillas, porque la psicoterapia conductual se basa en aprendizaje, en la teoría del aprendizaje, o sea, que yo te puedo enseñar, el paciente no es un paciente enfermo, sino es una relación más bien de maestro-alumno, donde yo le doy información. ¿Cómo cambias tu pensamiento? En la depresión es clave cambiar el pensamiento, y eso pues es muy bien sabido que la psicoterapia conductual y cognitiva es básica para el tratamiento de las depresiones, ¿no? Y bueno, la depresión hay más de 350 millones de personas en el mundo que tienen depresión, ¿no? Puedes cambiar las emociones, puedes cambiar también las conductas, y todo eso requiere la disciplina, la responsabilidad de trabajar contigo misma. ¿Qué puedes hacer respecto a eso? Sí. Háblame de la tristeza y de la depresión. Mira, muy buena tu pregunta, porque
Obviamente que cuando las primeras víctimas de la violencia que ya es una epidemia, como vengo diciendo, las primeras víctimas son los familiares. Y entonces tú encuentras trauma, depresión, y lamentablemente de nuevo hay una brecha muy grande. Nosotros sabemos que la depresión tiene todos los subinformados, subtratada, submanejada. No hay, y entonces cuando una tristeza dura un poquito más, tiene un tiempo de duración un poco más larga, de unas cuantas semanas, es hora de que nosotros busquemos ayuda. Y no es tan complicado. Hoy en día sabemos que entre el 80 y 90% de las depresiones pueden salir adelante con el tratamiento adecuado. En principio, obviamente, pues recomiendo la psicoterapia conductual y cognitiva. Y cuando la depresión es más severa, la debemos combinar con psicofármacos, ¿no? Sí. La represión y sus relaciones con los trastornos de ansiedad. Muy buena tu pregunta también. Estás todo un psicólogo. Realmente los trastornos de ansiedad. Estaba viendo una entrevista hace poco de alguien que escribió un libro sobre ansiedad y me sorprendió mucho que en el libro se describía, estoy hablando de Nueva York, como yo digo en mi programa de radio que tuve aquí por corto tiempo lamentablemente, pero se llama Amigos y Amigos de las Américas, ¿no? Les decía que parecía que la ansiedad no tiene salida, que está condenado a ser ansioso de por vida o algo así. Y realmente no es así. Afortunadamente, las estrategias se ha conocido qué es lo que tú puedes hacer con una ansiedad generalizada. Hay 5 formas de ansiedad, ¿no? La ansiedad generalizada, los ataques de pánico que te vengo diciendo, el trauma, el trastorno obsesivo compulsivo y las fobias. Y esta persona está hablando de una serie de fobias que después de X años de tratamiento sigue con fobia. O sea que definitivamente no sé qué tipo de psicoterapia. Por eso hay que tener mucho cuidado a cuál psicólogo va a ir usted, porque si no busca la ayuda basada en la evidencia empírica, entonces usted dice la psicología no sirve para nada. Hay una cosa que no quiero que se me escape, pero tenía muy pendiente de decir, es que la Asociación Psicológica Norteamericana, porque claro, estamos en ciertamente el mundo hispano, para mi sorpresa, solo el 1% de los psicólogos de la Asociación Psicológica Americana son de habla hispana. El 1%, cuando nosotros sabemos todo lo que está ocurriendo en el mundo hispano, 53 millones de hispanos en Estados Unidos. O sea, tenemos que hacer algo y gracias a programas como estos, pues espero que inviten a mis colegas y a las organizaciones a hacer algo más al respecto, ¿no? Porque ahí está la psicología engavetada en las universidades, la psicología está en los consultorios, pero ya no da abasto, es importante llevar esa información a la población, difusión de estas estrategias. Brigitta, háblame de un tema muy actual, la violencia doméstica. Bueno, es lo que venimos hablando. Tiene que ver, fíjate, en la socialización del hombre. En la cultura latina el hombre es el macho, ¿verdad? Tiene que ser es el patriarcado, es el que domina, es el que tiene sumisa a la mujer. Y en la socialización de la mujer, eso, aunque ha ido cambiando, todavía sabemos que tenemos lo que se llama el techo de vidrio, el glass ceiling, donde la mujer todavía no tiene los niveles, aunque cada vez más, ¿no? Pero todavía no tiene esa fuerza, ese poder equivalente al del hombre. Entonces, en los grupos hispanos, latinos, que no podemos ponerlos todos en una cesta, no es lo mismo los puertorriqueños que los dominicanos, que tú sabes que generalmente se coloca a todos los latinos en una cesta y cada uno tiene, no es así, cada uno tiene sus idiosincrasias. Entonces
realmente hay mucho de lo reciente que sea lo que te vas a referir, hay mucho interés en lo que es la brujería, lo que es el lado pues de la psicología transpersonal, llamamos, porque hay que respetar también el interés por otras modalidades del alma, de la psique, pero si están mal manejadas puede crear situaciones muy drásticas y muy violentas. Entonces, lamentablemente, la violencia doméstica, tanto aquí como en Venezuela, yo he visto, para mi sorpresa, pues es bastante extenso, ¿no? No tengo las cifras, a lo mejor tú sí las tienes, pero realmente, de nuevo, todo tiene que ver con la desinformación, porque tiene que ver con la comunicación en la pareja. Si la pareja no sabe comunicarse, no hay escuela para padres en muchos sitios, no hay escuela para comunicar, cómo llevarse. A veces, antes de convivir, es importante buscar cuáles son las compatibilidades, las incompatibilidades y la comunicación, que es lo que tiene. Por eso este folleto, cuando yo hablo de comunicación aquí, que si te comunicas, y eso está, nosotros teníamos, si sabes comunicarte, escuchar, hablar y comprender lo que le ocurre al otro, entonces no logras esa escalada. Pero si cada uno se mantiene, sobre todo el rol del hombre, pues de que él es el que él manda, él tiene trabaja con amenaza, coerción económica, coerción sexual, coerción con los hijos. Entonces ya estamos entrando realmente en lo que yo te digo, el espiral que no, tú sabes dónde empieza pero no sabes dónde termina, y termina en esos actos dramáticos. Pero tengo que hacerte la salvedad, y quiero aprovechar mucho esta oportunidad. A mí me sorprende muchísimo que ponen en primera plana a todo color los homicidas. Tú sabes, en primera plana de distintos periódicos, no voy a poner nombres, pero yo leo acuciosamente la prensa latina, norteamericana, y me doy cuenta, y yo digo, estoy segura que mis colegas también se sienten tan impotentes como lo siento yo, porque tú estás haciendo un antihéroe. O sea, si una persona que no ha tenido nunca, pues ninguna, vamos a decir, anónima, y de repente comete un homicidio y sale en primera plana, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el modelaje para los jóvenes que están viendo esto? Si nosotros sabemos que el 80% de la violencia tiene que ver con aprendizaje, apenas hay un 20% que tiene que ver con las hormonas, con trastornos craneales, entonces trastornos bioquímicos. El 80%, José, de la violencia es aprendida. Entonces, eso no lo saben o es que la violencia viaja bien, eso vende. ¿Ves? Vende en telenovelas, pero no es lo único, vende en videojuegos, vende en canciones, vende sobre todo, bueno, en la prensa o en la televisión, como tú quieras, podemos revertirlo. ¿Cómo podrías interpretar la violencia en los muñequitos de la televisión, en los niños? Sí, habría que ponerle el chip, ¿sabes? Porque el que un niño vea, que tú veas un joven y fíjate que lo que pasó hace poco, que dispararon a un joven que cargaba un arma que era de mentira, un muchachito, un adolescente, un puber que tenía un arma, un fusil X, y lo dispararon, lo mataron, porque está en el juego de comprar esto, porque yo puedo, yo con eso soy héroe, jugando, matando en los muñequitos, matando en vida, vamos a decir, en vida de juegos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno está haciendo, con el lenguaje. El lenguaje, por ahí se empieza, cuando líderes importantes se expresan en un lenguaje soez, procaz. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el modelo para los jóvenes que van a ver eso? Los niños que van a ver eso. ¿Cuál es esa generación que nos espera? Entonces, por ahí se aprende, ahí se comienza. ¿Cómo me puede analizar la conducta de la ira? La conducta de la ira, bueno, un episodio de ira comienza, como te decía en otro momento aquí en el programa, comienza con el lenguaje, a veces solo con un gesto, y después del gesto va hacia, puede ser un pellizco, un insulto,
y de allí va tomando más cuerpo, amenazas, después gritos, después es toda la secuencia circular que llega hasta la expresión final, que es el homicidio o el suicidio. Entonces tomamos la temperatura de alguien que está iracundo, por ejemplo, el número de veces que se pone iracundo, el número de horas, el número de horas a la semana me refiero, o de en qué momento ocurre. Entonces nosotros hacemos un examen, lo analizamos abiertamente de qué pasa, en qué momento a momento, como cuando mides la fiebre, tal cual. Un tema muy candente y de mucha actualidad y epidémico: maltrato al niño y pornografía infantil. Wow, estás tocando. Bueno, el maltrato al niño, lamentablemente en mi país es altísimo, elevadísimo. Y el maltrato al niño, cuando se golpea al niño, no solo se le golpea, sino se le encadena o se le mantiene, que recibe golpizas fenomenales. Sabemos que eso afecta al cerebro. Y hay muchos niños que después, claro, como tienen este trauma, ya no son niños que van a tener un desarrollo normal. Y es muy preocupante. De nuevo, no lo pueden hacer solo los especialistas, ni siquiera tú y yo con un programa como esto, sino que son decisiones importantes que deben determinarse a nivel de los líderes políticos, ¿no? Y de los líderes comunitarios. Háblame del miedo, la ansiedad y el pánico. Bueno, del miedo te estoy diciendo, no es lo mismo si nosotros estamos sentados aquí y entre un gatico y tú sales corriendo, entonces, oye, de verdad que tienes miedo a los gatos, entonces podemos decir que hay una fobia. Pero si estamos sentados aquí y entra un tigre, yo creo que tú y yo y los camarógrafos y todo el mundo nos vamos corriendo y vamos a ver dónde nos vamos a meter. Eso es la diferencia en términos de miedo, pues miedo real o miedo imaginario. En términos de pánico, es bueno que me preguntes, porque los ataques de pánico, que son muy frecuentes en las comunidades hispanas, tiene que ver con lo que llaman el nervio. Tienes muy nervioso, y resulta que la persona se paraliza, cree que se va a morir al instante, que le da toda clase de sensaciones, que cree que se va a caer pues, de un infarto. Y resulta que cuando lo llevan a la emergencia, los médicos se ríen y dicen, no, vete para tu casa, tú lo que tienes, por lo menos en Venezuela dicen, tienes un pitiatismo, no tienes nada. Resulta que sí tiene un ataque de pánico, son niveles de ansiedad elevadísimos que la persona que lo vive se siente muy mal. Pero ¿sabes qué? Un ataque de pánico no hace daño. Eso es lo que no saben, por eso estamos haciendo estos programas. No lo sabe la población que un ataque de pánico no hace daño y es posible tener comando de ese nivel tan elevado de ansiedad. Es verdad que la persona lo pasa muy mal, pero no hace daño. Y lo último que me preguntaste, miedo, pánico y la ansiedad. La ansiedad, bueno, el pánico y la fobia son formas de los trastornos de ansiedad. Las otras dos son los obsesivos compulsivos, que no vamos a hablar de eso ahorita, porque ellos además no buscan mucha ayuda, el obsesivo compulsivo, y también la ansiedad generalizada, que lamentablemente la vivimos, es el día a día de mi país, en Venezuela. Sí. ¿Puedes hablar de la violencia colectiva? Sí. La violencia colectiva tiene que ver, lo estamos viviendo en el mundo con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ucrania. Es la decisión de ciudadanos que buscan un cambio para su país. No me voy a meter en el tema político para nada, pero estoy diciendo que son grupos que deciden que con un ideal común están dispuestos a hacerlo de una manera, vamos a decir, socialmente aceptable. Y que si los grupos se unen y son capaces de mantenerse, ser responsables cada quien de la decisión de llevar adelante ese cambio social. Tan es así que bueno que me preguntas esto, porque hay un especialista muy reconocido en mi campo que se llama Albert Bandura, y Bandura, para nuestra sorpresa, él es asesora telenovelas para el cambio social. O sea que la telenovela
no es del todo, no se puede, nunca se la debe sancionar. En India, por ejemplo, se ha hecho cambios, 50 millones de personas han visto una telenovela llamada Humlock. En México, Vente conmigo, para el cambio de la mujer, en Tanzania, para la planificación familiar. O sea que, de nuevo, es decisión de los grupos que quieren hacer liderazgo de llevar telenovelas para el cambio social, y entonces no es necesario, son formas de prevenir la violencia sin necesidad de llegar a este caos que tenemos y de tantas muertes, ¿no? Vamos a hablar de un tema reciente, dos crímenes en los últimos 10 días en Nueva York de extrema crueldad. Primero, supuestamente un crimen de celos, asesina a la esposa y asesina a las dos hijas. El segundo, por una razón que no sabemos qué es, ¿no? Puede ser una cosa de brujería, de locura, asesina a la esposa o a la novia y mata a la hija. Ese tipo de crueldad y violencia, ¿a qué se debe eso? Mira, si me hablas de crueldad, ¿qué te puedo decir? Que es muy dramático que hay una niña que lo vio, que la niña sobrevive y vio la crueldad. Es muy dramático que no se hace lo necesario para prevención en las comunidades, de dar información de qué se puede hacer cuando tú tienes conflictos intrafamiliares, cuando tienes conflictos de personalidad. Es importante, por eso te digo, 1% de la población de los psicólogos en Estados Unidos, solo 1% se ocupa de la población latina. Entonces no me sorprende. Y el ensañamiento, mira, hay películas, tú lo sabes. Yo cambio de canal, yo hago un zapping y yo realmente no te voy a nombrar los programas porque eso, claro, así como no quieres saber la etiqueta del agua que estamos tomando, no te voy a nombrar los programas. Pero hay programas que son clases completas de cómo hacer para asesinar. Te dicen, paso 1, paso 2, paso 3 y los vuelven a pasar. Los vuelven a pasar para que la persona lo vuelva a ver. Tú lo puedes pasar todas las veces que quieras, compras el DVD por nada, hasta lo puedes comprar quemado, como decimos en Venezuela. O sea que tú puedes aprender a matar a través de él. Hay muchas maneras de hacerlo. Y si tú ves a un joven que tiene deserción escolar, que tiene una autoestima baja, que tiene una familia disfuncional, que anda en la calle, que no, tú sabes, va a aprender a hacerlo. Y por ejemplo, en Venezuela, las familias que no están estructuradas, el hogar donde la mamá no tiene, es un país matriarcal, ¿no? Pero al no haber una estructura, pues los jóvenes, tenemos pandillas de jóvenes muy jóvenes, que para ellos es un acto heroico asesinar. Son como los generales coleccionan, tú sabes, cinticas, ¿cómo se llama? Pues medallas. Pues mientras más asesinos, más personas asesinan, mejor es. Es un heroísmo a la inversa, ¿no? Se vanaglorian. Es una forma de hacerse respetar. Entonces, tenemos mucho que hacer los especialistas de la salud mental y la televisión. Muy interesante y muchas gracias por venir al programa y ha sido un placer tenerte aquí. Muchas preguntas interesantes, gracias.